Agitada la jornada hoy en el Congreso de la República, se desistió, no quisieron por 93 votos a favor admitir a debate una moción de censura al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, pese a las imputaciones y aceptaciones de haber llamado a dos comandantes generales de las Fuerzas Armadas, de hecho al jefe del Comando Conjunto, uno de ellos. Aún no queda muy claro quiénes, según el ministro Inchaustegui, lo llamaron para decirle que todo iba a estar bien en un eventual gobierno del señor Merino, quedándose Inchaustegui en la cartera de Energía y Minas. Eso por un lado. Por otro lado, no prosperó tampoco la moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ahí tenemos dos escenarios, dos situaciones. Sin embargo, están pasando cosas en este momento en el Congreso de la República, están sucediendo cosas que ya les vamos a ir contando, porque se está pretendiendo, es lo que dicen nuestros informantes, incluir y aprobar además a medianoche un proyecto de ley para congelar las deudas. En fin, toda una situación turbulenta de cara a lo que sería el día viernes el debate de la moción de vacancia al presidente Vizcarra. Hoy, por cierto, no se pierda una entrevista exclusiva al fiscal José Domingo Pérez en minutos. Él va a hacer sus descargos sobre las imputaciones de la señora Karen Roca a través de los audios que ella misma ha admitido, según América Noticias anoche, haberlos grabado. Comenzamos esta jornada intensa con la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, a quien damos las muy buenas noches. Congresista Omonte, bienvenida al programa. Muchas gracias, Jaime, y un saludo para todos los que están siguiendo el programa. Bueno, en primer lugar, nos preguntábamos qué le pasó hoy al votar primero a favor de la censura del señor Merino y minutos después cambió su voto en contra. ¿Qué ocurrió? Bueno, fue un lapsus, Jaime, y suele suceder en el Congreso, pero realmente, no fueron a los varios minutos, creo que fue a los pocos segundos que me di cuenta, porque inmediatamente leí mensajes de la gente de mi despacho, de periodistas que me decían, ¿ha votado a favor? Y yo creí que había votado en contra, ¿no? Como habíamos estado trabajando y discutiendo ese tema bastante tiempo con la bancada. Bueno, por eso es que inmediatamente lo corregí. Pero ¿fue usted consciente, digamos, de la envergadura del voto? Porque no cree que hubiese sido lo más adecuado, no sé si este lapsus promovió esta idea, de que se debata y se entienda muy bien el contexto, las imputaciones al señor Merino en estas llamadas al jefe del Comando Conjunto y al comandante general de la Marina. ¿Por qué no debatirlo? Gracias por permitirme un poco ya ir al fondo, Jaime. Si uno analiza cómo es que surge esta narrativa de un supuesto golpe, inclusive de la acusación de sedición que se hace de la llamada de Manuel Merino al comandante Cerdán de la Marina, surge a raíz de un informe, de un reportaje de IDL, Reporteros. Inmediatamente después de hacerse público este reportaje, es lo que evidentemente se da toda esa presunción, especulación. El señor Merino acepta, ¿no? El señor Merino acepta que hizo esas llamadas. Llamó a Astudillo, no le respondieron, y con quien logró hablar, y parece que es una persona ya que la conoce muy buen tiempo, a Cerdán, y no logró hablar con él. Y tenemos dos versiones, una que es el reportaje de IDL en el que menciona claramente el término de vacancia y de pedir apoyo para que suceda en el cargo a Vizcarra, por un lado. Y tenemos la otra explicación dada abiertamente en una conferencia de prensa abierta en la que todos podían hacer preguntas, como deben ser los reporteros, y Merino niega rotundamente haber usado ese término. Y pide disculpas a las Fuerzas Armadas por haber creado quizás esa confusión por una llamada impropia. Dejó, digamos,
satisfecha de cuando acá, digamos, una rueda de prensa para un tema que involucra al Congreso, porque el señor Merino, recuerde, cuando hace esas llamadas no lo está haciendo a nombre propio o a título personal, usó al edecán de la presidencia del Congreso para hacer esas llamadas. No solamente me refería a la conferencia de prensa, en Junta de Portavoces le he planteado a Manuel Merino que esto evidentemente no es un tema que tiene que quedar aquí, que busque los mecanismos para que el comandante Cerdán pueda hacer público la conversación que pudo tener con él y los términos exactos que usó, porque es muy diferente decir, y evidentemente yo no tengo por qué decir lo que dijo Merino porque no estuve presente en esa conversación, pero que sí Cerdán pueda aclarar los términos exactos, porque eso difiere mucho lo que sale en un reportaje, porque fue el interlocutor, fue el único. Claro, pero Merino también habló, se pudo haber levantado su secreto de las comunicaciones. Sí, se lo he planteado a Merino, espero que sea posible, no sé si es factible eso, pero debiera, porque es la única forma de llegar a la verdad, Jaime. Y en segundo lugar, ya lo que también se ha comentado bastante hoy en el Congreso es sobre estas declaraciones del ministro Inchaustegui, en que también ya menciona que dos personas cercanas a Ahora vamos con Inchaustegui, no se preocupe que lo tengo en el temario. Previo. Lo tengo en el temario, pero no nos saltemos todavía esto porque, a ver, la dinámica que ha establecido el Congreso, por lo menos en esta crisis política, es que todo se ventile en el Pleno. De hecho, los audios de la señora Karen Roca, que vinculan al entorno del presidente Vizcarra, incluso el mismo, se ventilaron en el Pleno del Congreso. Y por ello es que hay un debate de una moción de vacancia presidencial. ¿Por qué no aplicar el mismo criterio para el señor Merino, que abiertamente, públicamente, de manera transparente, se nos aclare por qué el señor Merino hacía esas llamadas el jueves a la tarde, cuando ni siquiera se había conseguido que la vacancia entre a debate? Van a haber posturas siempre diversas. Que fueron una llamada según lo que explica Manuel Merino, y esa explicación no va a variar hasta que no escuchemos al comandante Cerdán, es que la llamada duró menos de 15 segundos. Y sobre esa llamada es que se ha originado toda la narrativa con respecto al supuesto golpe y sedición por parte del Congreso, que son acusaciones gravísimas. Evidentemente, esta explicación o narrativa por parte de un reportaje no ha conseguido el apoyo de la mayoría de las bancadas, y eso es la democracia, Jaime. Finalmente tenemos que sujetarnos a esas explicaciones. No, digamos que de eso no hay ninguna duda, pero me gustaría saber su criterio para comprender esta situación. Yo al momento de preguntar no he utilizado ni la palabra golpe ni la palabra sedición. Esas son cuestiones que tendrían que evaluarse en una interpretación. Mis preguntas van sobre los hechos. Para usted, ya que la tiene más clara, ¿con qué razón el señor Merino llamaba al jefe del Comando Conjunto y al comandante general de la Marina? Voy a transmitirte lo que se nos dijo. A ver. Que Manuel Merino entendió que ya teniendo el Congreso la decisión de exponer unos audios que evidentemente iban a generar zozobra y una crisis importante al mandatario, era necesario plantear a un representante de las Fuerzas Armadas. Hubiera sido preferible que lo haga el ministro de Defensa, yo también creo que hubiera sido lo ideal, pero fue una decisión personal que él mismo considera que fue impropia. Y decirle que el Congreso, transmitirle la confianza de que el Congreso de la República iba a actuar de acuerdo a los cánones constitucionales. Esa es la versión de Manuel Merino. ¿Y usted le cree? Entiendo que es razonable, y la única forma de que podamos saber la verdad es que pudiéramos tener enfrente, no sé si a través de un medio de comunicación o en el Congreso o donde fuera posible, al comandante Cerdán, y que diga: así fue, eso fue lo que me dijo Manuel Merino, o no,
me dijo que quería vacar al presidente y que quería que las Fuerzas Armadas lo ayudaran a ser el nuevo presidente del Perú. Creo que eso tiene que aclararlo él. No va a haber forma de que tengamos finalmente una versión exacta si no nos la puede aclarar el propio comandante Cerdán. Yo aprecio muchísimo y valoro y defiendo muchísimo a nuestras Fuerzas Armadas y por tanto creo que con todo el respeto posible sería importante. No, partiendo de la premisa de que no son vinculantes. Entonces, a partir de esa sola premisa constitucional, ¿a santo de qué había que llamar al jefe del Comando Conjunto? Y eso tendríamos que preguntárselo directamente a Manuel Merino. Pero por eso hubiese sido mejor debatirlo, como usted dice, democráticamente, llegar a la conclusión de, ok, el señor Merino hizo bien, el señor Merino hizo mal, ¿se le censura o no se le censura? ¿Se da cuenta? No. En el debate probablemente, Jaime, no hubiéramos llegado a esa respuesta. Si no, hubiéramos tenido que llegar a la conclusión de que llegue el comandante Cerdán y diga su versión. Es la única forma. Lo demás va a ser pura especulación. Nada más. Ahora sí voy con las llamadas. Y como ciudadanos... claro. Hay dos personajes, según el ministro Inchaustegui, que, ojo, debieran transparentarse y creo que debiera decirse con nombre y apellido quiénes fueron. Pero el hecho concreto, en la versión del señor ministro Inchaustegui, es que lo contactaron para decirle: no se preocupe, usted va a quedarse en el cargo, usted es hijo del Inchaustegui, de Juan Inchaustegui, y no pasa nada. ¿Eso no le despierta inquietud, cuando menos? Más que inquietud, Jaime, me despierta indignación, porque sin ser miembro de Acción Popular siempre he luchado por fortalecer a los partidos políticos. Acción Popular tiene una historia democrática que respeto y valoro. Y que se debilite a un partido político insinuándose, o finalmente, si es una verdad, diciéndose que dos personas cercanas a un partido político hicieron esa llamada, que evidentemente es gravísima, merece aclararse. Pero ya van dos temas, porque no solamente es este. El presidente o premier mencionaron que también dos cabezas de partidos políticos pidieron que se postergaran las elecciones. Creo que en ambos casos también se tienen que decir los nombres. ¿Quiénes fueron las dos cabezas de los partidos políticos que querían que se postergaran las elecciones? Claro. Y quiénes eran los dos miembros de Acción Popular que lo pedían? Usted misma nos está relatando el contexto. Usted nos está diciendo que esto del ministro Inchaustegui, las llamadas de dos personajes vinculados, según Inchaustegui, a Acción Popular y al Congreso, o sea, digamos, del lado de Acción Popular en el Congreso, quiero decir, ¿a quién más podría haberse, entre comillas, beneficiado con la presidencia de la República? Además, Merino es de Acción Popular. Entonces, si sumamos eso al comandante general de la Marina, al jefe del Comando Conjunto, había un contexto que tratar en una sesión plenaria. ¿Por qué rehuir? Por eso mi pregunta inicial sobre el acto. Para llegar a la verdad con respecto a las versiones del ministro Inchaustegui, no se requiere interpelar al presidente del Congreso, es convocarlo, invitarlo. No creo que se llegue a la línea de interpelación, convocarlo, invitarlo y que diga quiénes son. Son dos pasos totalmente diferentes. Es muy diferente el caso ya del presidente Martín Vizcarra, que sí, en un audio, presumiblemente estaría coordinando con su personal para tapar la verdad. En este caso, el único que puede responder sobre eso es el mismo presidente Vizcarra. Pero en el caso del ministro Inchaustegui, es él el que tiene que responder, no Merino. Merino no, pero Merino es el presidente del Congreso que, si es vacado Vizcarra, que ya lo negó, ocuparía la presidencia de la República. Claro, pero Merino ya negó que personas de su entorno hayan llamado Inchaustegui. Pero Merino también en la creo que dirigentes del partido lo han negado. En la conferencia, Merino dijo: yo descarto totalmente que alguien del entorno de Acción Popular haya llamado. Y reto al señor Inchaustegui que salga y diga la verdad. El señor Inchaustegui salió y dijo: sí me han llamado. Entonces se da cuenta que no es palabra contra palabra.
Tiene que dar los nombres, Jaime. Creo que eso es lo más serio. Eso es lo más serio. Como digo, yo no soy miembro de Acción Popular, pero respeto la institucionalidad de un partido. En general, de cualquier partido, por más que fuera un partido más joven, te diría lo mismo. Que digan los nombres. Si se acusa algo, sobre todo en este contexto tan grave, se tiene que decir los nombres. Yo espero que el ministro Inchaustegui es un ministro joven. Creo que tiene un camino por delante en la carrera política, pública, entienda lo que es finalmente el llegar a transparentar algo, por más incómodo que pueda ser, probablemente pueda ser personas que también él conoce, que están de su entorno, porque están cercanos a Acción Popular, pero se tiene que decir los nombres, por más incómoda que sea esa posibilidad. Ya viene el congresista Gino Costa, que nos está esperando, pero una última pregunta, congresista Omonte. ¿Usted está de acuerdo con vacar al presidente Vizcarra el día viernes? No, y lo más probable es que el presidente no va a ir el día viernes, por tanto va a ser bastante complicado que lleguemos a un análisis más profundo de lo que ha sucedido, ya será en los foros pertinentes y no hay votos. Al margen de que Alianza para el Progreso votar en contra, tampoco, o a favor, no existen los votos para vacar al presidente. Por eso sería importante que él se anime a ir en vista de que no hay ningún riesgo con respecto al cargo que está ostentando y que lo ostentaría hasta el próximo año. Pero es importante que responda al país. A favor, mire la diferencia, de la moción. Usted votó a favor de admitir la moción de vacancia a Vizcarra, pero no votó a favor de admitir la moción de censura a Merino, más allá de las explicaciones Merino que ya las hizo. El señor Acuña, que es líder de su partido, opina públicamente en contra de la vacancia. Entonces, has dicho algo muy importante, Jaime. Acaba de decir una frase que creo que encierra toda la respuesta. A pesar de que Merino ya respondió, lo que nosotros queremos es que el presidente Vizcarra también responda. Ha respondido. Solamente Merino. Eso. No, Merino respondió ayer, respondió en la Junta de Portavoces, ha debido ser equilibrado que responda en una sesión plenaria. En un debate parlamentario, con todas las voces, con los voceros, el trámite que ustedes vienen practicando desde hace semanas. Acá a Merino no lo han querido pasar por una moción, por un debate, y simplemente han dicho 93 congresistas, no hay debate. Porque ya respondió, Jaime, porque respondió, y quien tiene que responder ahora es el comandante Cerdán y el ministro Inchaustegui. Merino respondió, creámosle o no le creamos, él ya respondió. Ahora lo que esperamos es que el presidente Vizcarra también responda. ¿Y si el señor Merino miente? Se llega justamente escuchando a Cerdán y escuchando a Inchaustegui podremos saber la verdad, y allí, con todo eso, sí podría plantearse una moción nuevamente, pero Cerdán o Inchaustegui tienen que responder. Muy bien. Carmen Omonte, congresista de Alianza para el Progreso, muchas gracias por esta entrevista. Son las opiniones de la señora Omonte, ya viene Gino Costa, pero lo que se ha conocido